Buenas noches, vamos a hablar un poco sobre la historia de la partida doble y su fundamentación, de cómo se llevó a cabo en el comercio, tales como fue la ganadería, la agricultura o la industria. Incluso se encontraron registros contables entre los egipcios y por supuesto entre los romanos. Algo muy importante que debemos saber también es quién está detrás de la partida doble o quién fue su creador. Este señor se llama Fray Lucas Bartolomé. Él fue el que desarrolló este sistema para poderlo utilizar entre los comerciantes de la época. ¿Sí? Un dato muy curioso es que la partida doble tiene un origen en la península itálica a finales del siglo XV. Oficialmente en el año 1494, ya que Fray Lucas Bartolomeo es donde publica el libro, donde se titula Todo acerca de la aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades. En conclusión, buenas noches, vamos a hablar un poco sobre la historia de la partida doble y su fundamentación, de cómo se llevó a cabo en el comercio, tales como fue la ganadería, la agricultura o la industria. Incluso se encontraron registros contables entre los egipcios y por supuesto entre los romanos. Algo muy importante que debemos saber también es quién está detrás de la partida doble o quién fue su creador. Este señor se llama Fray Lucas Bartolomé. Él fue el que desarrolló este sistema para poderlo utilizar entre los comerciantes de la época. ¿Sí? Un dato muy curioso es que la partida doble tiene un origen en la península itálica a finales del siglo XV. Oficialmente en el año 1494, ya que Fray Lucas Bartolomeo es donde publica el libro, donde se titula Todo acerca de la aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades. En conclusión, la teoría de la partida doble se desprende de una ley que se fundamenta en el instrumento comercial, en el cual no hay un ingreso sin que exista una fuente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Gaviria, estudiante de Contaduría Pública del CEAT de La Dorada. Bueno, hoy vengo a hablarles sobre los activos, pasivos y patrimonio. Entonces, activo, conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una empresa. ¿Qué es un activo? Un activo es lo que pertenece a una empresa, sea un bien siempre mueble, como por ejemplo el equipo de oficina que una empresa adquiere para usar como medio de trabajo y no con el fin de venderlo. Eso es un activo, pero también dependiendo de su actividad económica, porque su naturaleza de actividad económica debe concluir sobre el activo mueble con el que se está trabajando. Un ejemplo muy sencillo de un equipo de oficina puede ser computador, escritorio, silla. Eso es un activo para una empresa con el equipo de oficina, ¿cierto? Otro ejemplo sería, los derechos de patente son activos fijos y también intangibles, los cuales benefician a la empresa, también dependiendo de su actividad económica. Bueno, los pasivos, conjunto de deudas contraídas por la empresa a terceros. ¿Qué quiere decir un pasivo? Un pasivo es una deuda que se tiene, sea por ejemplo con un banco, con un proveedor, con un acreedor, pero tiene que ver también sobre la actividad económica de la empresa, sea independiente, claro está, persona natural o persona jurídica. Ejemplos: compras que se hacen por operaciones comerciales con proveedores y acreedores varios. Un ejemplo, una ferretería, un proveedor, una empresa de ladrillos, cementos, etcétera, se le debe al proveedor, pero tiene que ver con la actividad económica de la ferretería, ¿cierto? Otro ejemplo sería obligaciones laborales como las prestaciones sociales. Ahí también está incluido porque hace parte de los trabajadores, que son cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima. Bueno, otro ejemplo sería impuestos por pagar, que son retenciones, IVA, declaración de renta, sea persona natural o jurídica, y exógena. Bueno, patrimonio.
Patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una empresa cuenta para lograr los objetivos. Es producto de la siguiente ecuación: activo, pasivo, patrimonio. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, ¿qué es un patrimonio? Un patrimonio es lo que le pertenece a una empresa, sea un bien mueble o inmueble, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, intangible o tangible, teniendo en cuenta su actividad económica también. Aunque muchas veces también una empresa, por ejemplo, una persona natural tiene un vehículo, tiene un carro, tiene una casa, eso cuenta como el patrimonio, ¿cierto? Una empresa también, pero una empresa es más como acciones, accionistas, socios. El ejemplo está, la empresa cuenta con el patrimonio de 3 socios. Ese es el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Los socios, cada socio pone 100 millones de pesos, un ejemplo, ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? O 50, ese es el patrimonio de la empresa. Bueno, otro ejemplo sería, para aumentar el patrimonio de la empresa, venden acciones a 3 inversionistas, también lo hacen. También. Todo esto acá se llama aportes de socios. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniela Rangel, estudiante de la Universidad Nacional, identificada con cédula de ciudadanía 1060-597-705. El día de hoy le hablaré sobre los ingresos. Los ingresos es el incremento de los recursos propios de la empresa mediante la disminución de la deuda y el aumento de lo que se posee, o sea, el patrimonio. Estos ingresos son, son propios de la actividad comercial a la cual se dedica la empresa, ya sea la venta de productos o servicios. Algunos ejemplos de los ingresos son el pago del cliente a razón del producto recibido por parte de la empresa, ya sea producto o servicio. Ese dinero que nos paga el cliente es un ingreso para la empresa. También el pago por razón de arrendamiento, ¿sí? Algunas empresas tienen lugares que no están utilizando en el momento, por ejemplo, bodegas, locales, etcétera. Entonces, esto los ponen en renta, al igual que algunas herramientas. Entonces, el dinero que entra a la empresa por razón de esto generaría como tal un ingreso. El segundo punto son los gastos. El gasto es el pago monetario que se realiza a cambio de un servicio o un bien que está incluido dentro de los costos propios de la actividad económica. Se considera una disminución dentro del patrimonio y del capital de la empresa. Estos consumos, este cargo al pasivo, se hace en pro del funcionamiento de la empresa, o sea, es un gasto propio de la actividad comercial, ¿sí? Algunos de los ejemplos son el pago de los servicios públicos, el pago de la nómina de la empresa, el pago que se realiza por parte de la empresa a las personas que les hacen la publicidad o a los insumos para la publicidad o insumos para la actividad comercial de la empresa. El pago de aquellas herramientas que nos ayudan, por ejemplo, en el caso del seguro SOAT para los carros. Es algo que se necesita para el funcionamiento de la empresa, así que eso se convierte en un gasto.